Palomita Cortés notó que algo había cambiado a finales de marzo. Al principio eran cosas sin importancia, a las que no prestó mucha atención. Eugenio empezaba a quedarse en el trabajo más tiempo de lo habitual, y cuando volvía a casa, sobre las 9 de la noche, parecía distraído y cansado. Antes siempre le contaba cómo le había ido en la empresa de electrónica donde trabajaba como gerente de ventas desde hacía 7 años. Se quejaba de los clientes exigentes o se jactaba de los negocios exitosos, pero ahora se limitaba a responder con monosílabos y encendía inmediatamente la televisión. En los primeros días de abril, las rarezas se hicieron más evidentes. Eugenio empezó a ducharse nada más llegar del trabajo, aunque antes podía quedarse tranquilamente en ropa de estar por casa hasta bien entrada la noche. Empezó a lavarse las camisas con más frecuencia, aunque Palomita siempre cuidaba su vestuario y sabía perfectamente que no acumulaba mucha ropa sucia. Lo primero que realmente alarmó a Palomita ocurrió el jueves, cuando se dio cuenta de que Eugenio había empezado a dejar el teléfono boca abajo, y cuando sonaba una notificación, lo cogía rápidamente y se daba la vuelta. Antes podía leer tranquilamente las noticias o responder a llamadas de trabajo delante de ella. A veces incluso le enseñaba memes divertidos o noticias interesantes. Ahora incluso se llevaba el teléfono al baño, algo que nunca había hecho antes. El martes por la mañana, mientras Palomita tendía la ropa limpia, descubrió en el armario una camisa azul nueva de buena calidad que nunca había visto. La tela era cara, claramente no era de las tiendas donde solían comprar la ropa. Cuando le preguntó por ella durante el desayuno, Eugenio se encogió de hombros y dijo que la había comprado la semana anterior en el centro de la ciudad. Pero Palomita recordaba perfectamente que el fin de semana anterior habían estado en casa todo el día, él viendo el fútbol y ella haciendo las tareas domésticas. Entre semanas siempre llegaba directamente del trabajo y nunca mencionaba que hubiera ido de compras. Otro detalle que le inquietaba era que Eugenio olía diferente. No siempre, pero a veces notaba un aroma desconocido en su ropa o en su piel, algo floral y dulce, muy diferente de su perfume o de la colonia que él solía usar. Cuando ella le preguntaba al respecto, él respondía que probablemente era de sus compañeros de trabajo o del café donde almorzaban. El miércoles por la mañana había mucho trabajo en el salón de belleza Magnolia. Palomita cortó el pelo a 2 clientas habituales, peinó a una joven madre que se iba a la boda de una amiga y atendió a una nueva clienta, una chica de 25 años que quería cambiar radicalmente el color de su cabello. El trabajo la ayudaba a distraerse de los pensamientos obsesivos sobre su marido, pero a la hora de comer la inquietud volvió a aparecer. Hacia las 2 de la tarde llegó Patricia, una clienta habitual, una mujer de 50 años que trabajaba como secretaria en una notaría y venía a hacerse la manicura cada 2 semanas. Patricia tenía un don especial para fijarse en detalles que otros pasaban por alto y siempre estaba al tanto de los asuntos ajenos. Durante sus años de trabajo en la notaría, había sido testigo de muchos dramas familiares y sabía leer a las personas como si fueran libros abiertos. Mientras Palomita le arreglaba las uñas, Patricia observaba atentamente el rostro de la manicura. «¿Estás cansada, querida? ¿Ha pasado algo?» Palomita no tenía intención de contarle nada, pero las palabras salieron de su boca sin que pudiera evitarlo. «Sabes, Patricia, creo que Eugenio está diferente. Está todo el rato con el teléfono, llega tarde a casa, dice que tiene mucho trabajo, pero antes siempre encontraba tiempo para hablar conmigo. Ahora es como si viviéramos en la misma casa, pero no nos comunicamos en absoluto». Patricia la miró atentamente por encima de las gafas que llevaba para ver de cerca. «¿Cuánto tiempo lleva así?» 3 semanas, quizá un mes. Al principio pensé que era algo temporal, que realmente tenía mucho trabajo en primavera, pero ahora me parece que no es solo eso. ¿Y los olores? ¿Perfumes desconocidos? O tal vez ha empezado a cuidar más su aspecto. Palomita se quedó pensativa por un segundo. La pregunta de Patricia había dado en el clavo. Ahora que lo dices, sí, es posible. A veces noto un aroma desconocido en él, algo floral, y es cierto que se ducha más a menudo, sobre todo cuando llega del trabajo. Además, se ha comprado una camisa nueva sin consultarme, aunque antes siempre elegíamos la ropa juntos. Patricia asintió con aire de alguien que ya ha vivido muchas historias similares. Querida, no quiero preocuparte, pero en mis 30 años de trabajo en la notaría, he tramitado muchos divorcios. He visto cientos de parejas en diferentes etapas de su relación. Los hombres rara vez cambian sus hábitos arraigados sin más. Normalmente hay una razón muy concreta para ello. ¿Crees que él
¿Que tiene a alguien? Creo que debes estar preparada para diferentes posibilidades. Puede que me equivoque, pero todos los indicios que describes son muy característicos. El secretismo con el teléfono, las llegadas tardías, la ropa nueva, los olores desconocidos, el cambio de hábitos. Todos son síntomas clásicos. Palomita sintió un nudo en el estómago. Siempre había creído que su matrimonio con Eugenio era sólido. Se conocieron hace 9 años a través de amigos comunes. Salieron juntos durante 3 años y luego se casaron. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Viajaban mucho, hacían planes, soñaban con tener hijos. Sí, en los últimos 2 años habían empezado a hablar menos y a hacer menos el amor, pero Palomita lo achacaba al cansancio del trabajo y a la evolución natural de la relación. Todas las parejas pasan por etapas así, pensaba ella. ¿Y qué hago si es verdad?, preguntó en voz baja. Primero tienes que averiguar qué está pasando exactamente. Pero lo más importante es no entrar en pánico y no hacer movimientos bruscos. Si tus sospechas se confirman, necesitarás tiempo para pensar en todo y tomar las decisiones correctas. Durante el resto del día, Palomita intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con Patricia. Cortó el pelo a una señora mayor, tiñó el cabello de una chica que quería ser rubia y arregló las cejas de 2 colegialas. Pero durante todo ese tiempo, las mismas preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si Eugenio realmente tenía otra mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba así? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Al final de la jornada laboral, Palomita tomó una decisión. Hablaría con Yadira sin falta. Su mejor amiga siempre había sido directa y práctica. Nunca adornaba la realidad, ni decía lo que los demás querían oír. Si alguien podía darle un consejo sincero basado en la experiencia de la vida, esa era Yadira. Cuando Palomita cerró el salón a las 7:30 de la tarde, ya estaba empezando a oscurecer. Los días de abril en Santiago aún no eran largos y por la noche refrescaba. Cerró la puerta con llave, comprobó la alarma y se fue a casa, pensando en cómo empezar la conversación con su amiga. En casa, Palomita preparó una cena sencilla, pollo frito con arroz y ensalada, que a Eugenio le encantaba. Puso la mesa como de costumbre, aunque en las últimas semanas rara vez cenaban juntos. El reloj marcaba las 8:30, luego las 8, luego las 9:30, pero su marido no aparecía. Finalmente, a las 8:40, no pudo aguantar más y lo llamó. «Hola», la voz de Eugenio sonaba tranquila, pero algo distante. «¿Ha pasado algo? He preparado la cena, te espero en casa. ¿Llegas pronto?» «Ah, lo siento, me he retrasado en una reunión importante con unos clientes. Estamos negociando un contrato importante, puede alargarse. Cenaré aquí, en una cafetería. No me esperes». «¿A qué hora piensas volver?» «No lo sé exactamente, quizá tarde. Acuéstate, no me esperes». Palomita oyó voces y música de fondo en el teléfono. Claramente no era un ambiente de oficina. Sonaba más bien como una cafetería o un restaurante, pero las voces no eran de negocios, sino más bien alegres y distendidas. A las 8 en punto, tal y como habían acordado por la mañana, llegó Yadira. Su amiga trabajaba como contable en una pequeña empresa de construcción y siempre llegaba cansada del trabajo, pero hoy parecía especialmente agotada. Las ojeras, el pelo revuelto y la blusa arrugada eran signos evidentes de un día duro. «¡Qué día tan horrible!», suspiró Yadira mientras se quitaba los zapatos en el recibidor. «Todo el día revisando documentos del año pasado, buscando un error en los cálculos. Se me cierran los ojos de tanto mirar números y mañana tengo un montón de trabajo». Pasaron a la cocina y Palomita preparó un té fuerte. Yadira era un año más joven, pero siempre parecía más experimentada en cuestiones cotidianas. Se había divorciado 3 años atrás, tras 7 años de matrimonio, y ahora criaba a su hijo sola. El divorcio había sido doloroso. Su marido la había dejado por una compañera de trabajo más joven, dejándola a Yadira con un niño pequeño y la hipoteca del piso. Desde entonces se mostraba escéptica con los hombres y siempre decía que una mujer solo debía confiar en sí misma. «¿Dónde está Eugenio?», preguntó Yadira, mirando a su alrededor. «Se ha retrasado en el trabajo, otra reunión importante con los clientes». Yadira arqueó una ceja pero no dijo nada. Se sirvió un té, le echó 2 terrones de azúcar y miró atentamente a su amiga. «Pareces preocupada. ¿Qué ha pasado?» «Quería hablar contigo», comenzó Palomita, removiendo el azúcar en la taza.
Creo que algo le pasa a Eugenio. Lleva varias semanas comportándose de forma muy extraña. ¿En qué sentido extraña? Palomita le contó todos los detalles que había notado últimamente. Que su marido ya no dejaba el teléfono sin vigilancia, que llegaba tarde a casa, que había ropa nueva en el armario sin explicación, que su piel y su ropa olían raro. Contó cómo había cambiado su comportamiento. Se había vuelto más reservado, menos comunicativo, como si sus pensamientos estuvieran ocupados en otra cosa. Y hoy mi clienta Patricia, que trabaja en una notaría, me ha dicho directamente que todo esto se parece mucho a una infidelidad. Dice que ha visto muchos casos similares y que conoce los indicios. Yadira escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su rostro se fue volviendo cada vez más serio. Sinceramente, Palomita, todos los indicios están ahí. Mi exmarido se comportaba exactamente igual antes de que me enterara de sus infidelidades. La misma secretismo, las mismas llegadas tardías, las mismas excusas sobre el trabajo. Pero, ¿y si solo me estoy obsesionando? ¿Y si realmente tiene mucho trabajo ahora? Al fin y al cabo, la primavera es una época muy activa para las ventas. Puede ser, admitió Yadira, pero el tono de su voz delataba que no se lo creía mucho. Pero, ¿sabes lo que te digo? Es mejor prevenir. Aunque tus sospechas resulten infundadas, no perderás nada. ¿A qué te refieres? Ve a ver a un abogado. ¿A un abogado? Palomita casi se atraganta con el té. ¿Pero por qué? Si aún no sé nada con certeza. Por eso hay que ir ahora, mientras aún no sabes nada y Eugenio no sospecha nada. Un buen abogado te explicará cuáles son tus derechos como esposa, qué pasará con los bienes adquiridos en común en caso de divorcio y cómo proteger mejor tus intereses. Esto no significa que debas pedir el divorcio inmediatamente. Solo es una preparación para una posible evolución de los acontecimientos. Palomita se quedó pensativa. La casa en la que vivían la habían comprado 2 años después de casarse y estaba a nombre de los dos. Era una casa pequeña pero acogedora en una zona tranquila de Santiago, de la que aún estaban pagando la hipoteca. Ella había abierto el salón de belleza con su propio dinero antes de casarse, pero durante los años de matrimonio habían hecho reformas, comprado nuevo equipo y ampliado la cartera de clientes. Eugenio solía ayudar con las tareas administrativas y, a veces, llevaba a las clientas. ¿Qué pasaría con todo eso si sus sospechas se confirmaban? Conozco a un abogado muy bueno, continuó Yadira. Osvaldo Pérez. Él se encargó de mi divorcio. Es un hombre muy inteligente y honesto, no estafa a sus clientes y siempre dice la verdad, aunque sea desagradable. Puedes ir a verlo solo para una consulta, para saber cómo están tus derechos. ¿Y si Eugenio se entera de alguna manera de mi visita al abogado? ¿Cómo se va a enterar? No vas a contárselo, ¿no? Por ahora solo estás recabando información, estudiando tus opciones. No hay nada de malo en ello. Cualquier mujer sensata debe conocer sus derechos. En ese momento, se oyó en el patio el sonido familiar de un motor de coche. Palomita miró por la ventana y vio a Eugenio salir de su coche. Eran casi las 10 de la noche, mucho más tarde de lo que solía volver incluso en los días más ajetreados. «Ha llegado», susurró a Yadira. «Está bien, me voy para no molestaros», dijo la amiga, terminando su té y levantándose de la mesa. «Pero piensa bien en lo que te he dicho. Y si decides ir al abogado, te daré el número de Osvaldo. Atiende con cita previa. Puedes concertar una hora que te venga bien». Cuando Yadira se marchó por la puerta trasera para no cruzarse con Eugenio, Palomita recogió rápidamente la taza sobrante de la mesa y se sentó en el salón con un libro, fingiendo leer. Eugenio entró en la casa unos minutos más tarde. Parecía cansado, pero al mismo tiempo satisfecho, casi relajado. Una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en su rostro, que intentaba ocultar. «Hola, ¿qué tal?», preguntó, inclinándose para besar a Palomita en la mejilla. En ese momento, ella volvió a sentir ese aroma floral desconocido, solo que ahora era especialmente claro y fuerte. «Bien, ¿qué tal tu reunión?» «Genial, muy productiva. Hemos acordado un gran suministro de equipos para la cadena de tiendas, así que los próximos meses serán muy intensos. Es posible que tenga que quedarme hasta tarde y trabajar los fines de semana». Palomita asintió con la cabeza, tratando de mantener una expresión tranquila, pero por dentro se sintió oprimida. Ahora estaba casi segura de que no se trataba del trabajo. A la mañana siguiente, mientras Palomita barría el camino de entrada y regaba las flores del jardín, se le acercó su vecina Bernadita.
La mujer de 50 años llevaba 20 viviendo en la casa de al lado con su marido jubilado y se consideraba una experta en cuestiones de vida familiar. Tenía la costumbre de entrometerse en los asuntos ajenos y dar consejos no solicitados, pero lo hacía con la sincera convicción de que ayudaba a la gente. «Buenos días, Palomita», dijo Bernadita, deteniéndose junto a la valla. «¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?» «Gracias, todo bien. ¿Y tú?» «Sí, nada, las viejas dolencias me molestan, pero ¿qué le vas a hacer? Ayer vi que Eugenio volvió tarde otra vez. ¿Tendrá mucho trabajo ahora?» Palomita se dio cuenta de que su vecina había iniciado la conversación a propósito. Bernadita siempre estaba al tanto de la vida de sus vecinos y se fijaba en todos los detalles. «Sí, dice que últimamente está muy ocupado. Nuevos contratos, reuniones con clientes». Bernadita negó con la cabeza con aire comprensivo. Los hombres trabajan tanto hoy en día que casi no ven a sus familias, pero está bien que el marido se esfuerce y gane dinero para la familia. Lo importante es que las esposas los apoyen y los comprendan, y no sospechen de ellos ni obstaculicen su carrera. Palomita sintió que su vecina parecía leerle el pensamiento o adivinar de alguna manera sus dudas. «¿A qué te refieres?» «Es solo que he oído a otras vecinas comentar que algunas esposas jóvenes empiezan a sospechar que sus maridos les son infieles solo porque trabajan mucho y llegan tarde a casa. En mi opinión, eso está totalmente mal. Si un marido aporta dinero a la casa con regularidad, significa que es un buen marido y un padre de familia atento. Todo lo demás son inventos y tonterías de mujeres. Pero a veces los hombres realmente, ya sabes». «Claro que a veces, pero muy raras veces. Y suele ocurrir en familias donde las esposas no saben crear un ambiente acogedor y no apoyan a sus maridos en los momentos difíciles. Un buen marido nunca buscará a otra mujer si en casa le esperan con comprensión y cariño». Palomita no sabía qué responder. Las palabras de Bernardita sonaban lógicas, pero algo en su interior se rebelaba contra esa interpretación de la situación. «¿Crees que debo ignorar todas las rarezas en el comportamiento de mi marido? Creo que debes confiar en tu marido y no buscar problemas donde no los hay. Eugenio es un buen hombre, trabajador, no bebe, no se mete en líos. Hoy en día hay pocos maridos así. Aprecia lo que tienes, en lugar de sospechar y estropear la relación». Después de esa conversación, Palomita se sintió aún más confundida. Por un lado, las palabras de Yadira y Patricia parecían sensatas y basadas en la experiencia de la vida. Por otro lado, Bernadita también tenía razón. Quizás se estaba obsesionando y buscando problemas donde no los había, pero luego recordó la noche anterior. El fuerte olor a perfume ajeno en la ropa de su marido, su expresión de satisfacción después de otra reunión de trabajo, y las dudas volvieron. Quizás valía la pena seguir el consejo de Yadira e ir a ver a un abogado, no para pedir el divorcio de inmediato, sino simplemente para saber con qué podía contar en el peor de los casos. 3 días después de la conversación con Yadira, Palomita marcó el número del abogado Osvaldo Pérez. Le temblaban las manos al pulsar las teclas del teléfono y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el salón. Por suerte, no había clientas en ese momento y pudo hablar con libertad. La voz del abogado era tranquila y profesional. Escuchó su solicitud de consulta sin hacer preguntas innecesarias y le propuso reunirse al día siguiente a las 7:30 de la tarde, cuando ya había terminado la jornada laboral en su oficina. Palomita aceptó y le dijo a Eugenio que se quedaría en el salón para hacer inventario. El despacho de Osvaldo Pérez estaba en el centro de Santiago, en un edificio antiguo con techos altos y puertas macizas de madera. El abogado era un hombre de estatura media, de unos 45 años, con las sienes canosas y ojos castaños y atentos. Recibió a Palomita en un pequeño despacho abarrotado de carpetas con documentos y libros de referencia jurídica. «Por favor, tome asiento», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Yadira me ha contado a grandes rasgos su situación. Cuénteme con más detalle qué le preocupa». Palomita le contó todos los detalles que ya había comentado con su amiga y clienta. El extraño comportamiento de su marido, su secretismo, sus regresos tardíos a casa. Osvaldo la escuchó con atención, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos puntos y tomando notas en su libreta. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «Ahora hábleme de sus bienes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué le pertenece a usted personalmente?» «La casa está a nombre de los dos. La compramos 2 años después de casarnos. Todavía estamos pagando la hipoteca. Nos quedan unos 4 años.
Abrí el salón de belleza antes de casarme con mi dinero, pero luego lo reformamos juntos y compramos el equipo. ¿Y los coches, las cuentas bancarias, otros inmuebles? Solo tenemos un coche, a nombre de Eugenio. No tenemos ahorros especiales, vivimos prácticamente de sueldo en sueldo. Tengo una pequeña cuenta donde guardo el dinero del salón, pero no es mucho. Osvaldo asintió y dejó el bolígrafo. Bien, ahora le explicaré la situación desde el punto de vista legal. Si se confirman sus sospechas y se llega al divorcio, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividirán a partes iguales. Esto se aplica a la casa, incluso si uno de los cónyuges ha contribuido en mayor medida a su compra. En cuanto a su salón, es más complicado, ya que lo creó antes del matrimonio, por lo que seguirá siendo suyo, pero su marido puede reclamar una compensación por las inversiones en reformas y equipamiento. ¿Entonces perderé la mitad de la casa en cualquier caso? En un divorcio estándar, sí, pero hay formas de evitarlo si se actúa con antelación. Palomita sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Qué formas? Por ejemplo, poner la casa a su nombre. Si lo hace antes de que su marido solicite el divorcio y él acepta voluntariamente este trámite, la casa pasará a ser de su propiedad exclusiva. ¿Y él aceptará? ¿Por qué iba a renunciar a su parte? La gente firma documentos por diferentes motivos. A veces no se fijan en los detalles y se les presenta de la manera adecuada. Se puede decir que tiene que ver con la optimización fiscal o con cuestiones técnicas. Lo importante es que todo se haga de manera oficial, ante notario. Osvaldo abrió uno de los cajones del escritorio y sacó una carpeta con formularios. Si decide dar este paso, prepararé todos los documentos necesarios. El trámite durará aproximadamente una semana. Tendrá que traer los documentos a casa y los pasaportes, el suyo y el de su marido. ¿Y si luego se entera y se da cuenta de que le he engañado? Legalmente no está engañando a nadie. Todo se hará ante notario, cumpliendo con todas las formalidades. Si su marido firma los documentos voluntariamente, será su decisión. Palomita se quedó callada, pensando en lo que había oído. Por un lado, la idea parecía razonable. Protegerse en caso de que las cosas salieran mal. Por otro lado, significaba admitir que su matrimonio realmente podía romperse. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Todo el que necesite. Pero recuerde, cuanto más espere, mayor será el riesgo de que la situación cambie en su contra. Si su marido solicita el divorcio primero o transfiere los bienes comunes a su nombre, sus posibilidades serán limitadas. De camino a casa, Palomita pensaba en la conversación con el abogado. Lógicamente todo estaba claro, debía defender sus intereses. Pero emocionalmente, tomar esa decisión resultaba mucho más difícil. Era como si se estuviera preparando para la guerra contra el hombre al que aún amaba, a pesar de sus sospechas. En casa, Eugenio ya estaba cenando, recalentando las sobras de la sopa del día anterior. Parecía cansado y concentrado, casi sin levantar la vista del plato. ¿Qué tal en la peluquería?, preguntó cuando ella se sentó a su lado. Bien. Hice inventario y revisé las existencias de cosméticos. Pronto habrá que pedir un nuevo pedido. Bien. Yo me he quedado hasta tarde en la oficina preparando informes. Mañana tengo otra reunión con la dirección para discutir el plan para el segundo trimestre. Terminaron de cenar en relativo silencio. Eugenio se fue a ver la televisión y Palomita se puso a hacer las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente a las palabras del abogado. A las 11 de la noche tomó una decisión. Había que actuar. A la mañana siguiente, mientras su marido se duchaba, Palomita encontró en la cómoda los documentos de la casa y fotografió con cuidado las páginas que necesitaba con su teléfono. El corazón le latía tan fuerte que temía que Eugenio la oyera. Pero él no se dio cuenta de nada, desayunó y se fue a trabajar a la hora habitual. A la hora del almuerzo, Palomita fue a ver al abogado y le entregó las copias de los documentos. Osvaldo los revisó y dijo que todo estaba en orden, que se podían preparar los papeles para el cambio de titularidad. 3 días después, los documentos estaban listos. Ahora quedaba lo más difícil: conseguir que Eugenio los firmara sin levantar sospechas. Palomita estuvo varios días pensando en diferentes opciones y finalmente ideó un plan. Capítulo 2. 3 días después de la conversación con Yadira, Palomita marcó el número del abogado Osvaldo Pérez. Le temblaban las manos al pulsar las teclas del teléfono y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el salón. Por suerte,
En ese momento no había clientas y podía hablar con libertad. La voz del abogado era tranquila y profesional. Escuchó su petición de asesoramiento sin hacer preguntas innecesarias y le propuso reunirse al día siguiente a las 7:30 de la tarde, cuando ya había terminado la jornada laboral en su oficina. Palomita aceptó y le dijo a Eugenio que se quedaría en el salón para hacer inventario. El despacho de Osvaldo Pérez estaba en el centro de Santiago, en un edificio antiguo con techos altos y puertas macizas de madera. El abogado era un hombre de estatura media, de unos 45 años, con las sienes canosas y ojos castaños y atentos. Recibió a Palomita en un pequeño despacho abarrotado de carpetas con documentos y libros de referencia jurídica. «Por favor, tome asiento», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Yadira me ha contado a grandes rasgos su situación. Cuénteme con más detalle qué le preocupa». Palomita le contó todos los detalles que ya había comentado con su amiga y clienta. El extraño comportamiento de su marido, su secretismo, sus regresos tardíos a casa. Osvaldo la escuchó con atención, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos puntos y tomando notas en su libreta. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «Ahora hábleme de sus bienes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué le pertenece a usted personalmente?» «La casa está a nombre de los dos. La compramos 2 años después de casarnos. Todavía estamos pagando la hipoteca. Nos quedan unos 4 años. Abrí el salón de belleza antes de casarme con mi dinero, pero luego lo reformamos juntos y compramos el equipo. ¿Y los coches, las cuentas bancarias, otros inmuebles? Solo tenemos un coche, a nombre de Eugenio. No tenemos ahorros especiales, vivimos prácticamente de sueldo en sueldo. Tengo una pequeña cuenta donde guardo el dinero del salón, pero no es mucho». Osvaldo asintió y dejó el bolígrafo. «Bien, ahora le explicaré la situación desde el punto de vista legal. Si se confirman sus sospechas y se llega al divorcio, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividirán a partes iguales. Esto se aplica a la casa, incluso si uno de los cónyuges ha contribuido en mayor medida a su compra. En cuanto a su salón, es más complicado, ya que lo creó antes del matrimonio, por lo que seguirá siendo suyo, pero su marido puede reclamar una compensación por las inversiones en reformas y equipamiento. ¿Entonces perderé la mitad de la casa en cualquier caso? En un divorcio estándar sí, pero hay formas de evitarlo si se actúa con antelación». Palomita sintió que el corazón le latía con más fuerza. ¿Qué formas? Por ejemplo, poner la casa a su nombre. Si lo hace antes de que su marido solicite el divorcio y él acepta voluntariamente este trámite, la casa pasará a ser de su propiedad exclusiva. ¿Y él aceptará? ¿Por qué iba a renunciar a su parte? La gente firma documentos por diferentes motivos. A veces no se fijan en los detalles si se les presenta de la manera adecuada. Se puede decir que tiene que ver con la optimización fiscal o con cuestiones técnicas. Lo importante es que todo se haga de manera oficial, ante notario. Osvaldo abrió uno de los cajones del escritorio y sacó una carpeta con formularios. Si se decide a dar este paso, prepararé todos los documentos necesarios. El trámite durará aproximadamente una semana. Tendrá que traer los documentos a casa y los pasaportes, el suyo y el de su marido. ¿Y si luego se entera y se da cuenta de que le he engañado? Legalmente, no está engañando a nadie. Todo se hará a través de un notario, cumpliendo con todas las formalidades. Si su marido firma los documentos voluntariamente, será su decisión. Palomita se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Por un lado, la idea parecía razonable, protegerse en caso de que las cosas salieran mal. Por otro lado, significaba admitir que su matrimonio realmente podía romperse. «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?» «Todo el que necesite, pero recuerde, cuanto más espere, mayor será el riesgo de que la situación cambie en su contra. Si su marido se divorcia primero o transfiere los bienes comunes a su nombre, sus opciones serán limitadas». De camino a casa, Palomita pensó en la conversación con el abogado. Lógicamente, todo estaba claro, debía proteger sus intereses. Pero emocionalmente, tomar esa decisión resultó mucho más difícil. Era como si se estuviera preparando para una guerra contra el hombre, al que todavía amaba, a pesar de sus sospechas. En casa, Eugenio ya estaba cenando, recalentando las sobras de la sopa del día anterior. Parecía cansado y concentrado, casi sin levantar la vista del plato. «¿Qué tal en la peluquería?», preguntó cuando ella se sentó a su lado. «Bien, hice inventario.
Revisé las existencias de cosméticos. Pronto habrá que pedir un nuevo pedido. Bien, yo me he quedado hasta tarde en la oficina preparando informes. Mañana hay otra reunión con la dirección para discutir el plan para el segundo trimestre. Terminaron de cenar en relativo silencio. Eugenio se fue a ver la televisión y Palomita se puso a hacer las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente a las palabras del abogado. A las 11 de la noche tomó una decisión. Había que actuar. A la mañana siguiente, mientras su marido se duchaba, Palomita encontró los documentos de la casa en la cómoda y fotografió con cuidado las páginas que necesitaba con su teléfono. El corazón le latía tan fuerte que temía que Eugenio la oyera. Pero él no se dio cuenta de nada. Desayunó y se fue a trabajar a la hora habitual. Durante la pausa para comer, Palomita fue al abogado y le entregó las copias de los documentos. Osvaldo los revisó y dijo que todo estaba en orden, que se podían preparar los papeles para el cambio de titularidad. 3 días después, los documentos estaban listos. Ahora quedaba lo más difícil: conseguir que Eugenio los firmara sin levantar sospechas. Palomita estuvo varios días pensando en diferentes opciones y finalmente ideó un plan. El viernes por la noche, cuando su marido regresó del trabajo de buen humor, ella inició una conversación sobre el presupuesto familiar. «Escucha, he hablado con la contable y dice que podemos optimizar los impuestos si formalizamos correctamente la propiedad inmobiliaria». Eugenio levantó la vista del periódico. «¿En qué sentido optimizar?» «Bueno, hay desgravaciones para los autónomos. Si cambiamos los documentos correctamente, podremos deducir parte de los gastos y pagar menos al Estado. ¿Y cuánto nos ahorraremos?». Palomita mencionó una cifra aproximada que Osvaldo había calculado de antemano para que resultara más convincente. «No está mal», asintió Eugenio. «¿Y qué hay que hacer?» «Reformular los documentos. Pero es solo un trámite, para Hacienda. En realidad, todo sigue igual». «¿Y los papeles son complicados?» «Son los habituales. El contable dice que hay muchos casos así y que con un notario se hace rápido». Eugenio se encogió de hombros. «Si el ahorro es considerable, ¿por qué no? ¿Cuándo hay que firmar?» «El lunes te traeré los documentos a casa». El lunes por la noche, cuando Eugenio regresó del trabajo, Palomita sacó los documentos preparados por el abogado. «Oye, ¿recuerdas que hablamos de la optimización fiscal?», dijo ella. «La contable ha preparado los documentos, hay que firmarlos». Eugenio estaba sentado a la mesa, cenando y mirando las noticias en el móvil. «¿Qué hay que firmar?», preguntó sin levantar la vista. «Es solo un trámite, una declaración en la que aceptas el cambio de titularidad para obtener ventajas fiscales. Son varias páginas, pero el contenido es el mismo». Palomita dejó la pila de documentos delante de él. Osvaldo los había preparado expresamente para que lo esencial quedara oculto entre la jerga legal, y en la primera página solo figuraba una simple declaración de conformidad con la optimización fiscal. «¿Dónde hay que firmar?», preguntó Eugenio, dejando a un lado el teléfono. «Aquí, en la última página. Y aquí también, donde está la marca». Eugenio echó un vistazo rápido a la primera página, donde en letras grandes se leía «Declaración de optimización fiscal». Pasó las demás páginas con letra pequeña y firmó en los lugares indicados. «¿Todo?», preguntó. «Sí, todo. Gracias. Mañana lo llevaré a Hacienda». «Bien. Espero que el ahorro sea considerable. Nos vendrá bien en los próximos meses», dijo él, volviendo a la cena. «¿Algún plan?», preguntó Palomita. «Sí, trabajo. Quizá haya cambios pronto, nuevas oportunidades. Te lo contaré cuando esté todo decidido». En ese momento sonó su teléfono. Eugenio miró rápidamente la pantalla y su rostro cambió notablemente. Apareció esa sonrisa de satisfacción que Palomita había notado en las últimas semanas. «Lo siento, es del trabajo, una llamada importante», dijo mientras contestaba. «Hola, sí. Todo está bien, firmamos los documentos». «Sí, ya no hay que preocuparse. Nos vemos esta noche, como hablamos». Palomita fingió no escuchar, pero cada palabra le dolía en el pecho. Ahora estaba casi segura de que sus sospechas eran ciertas, pero al menos la casa ahora era solo suya. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una extraña tensión. Eugenio empezó a llegar a casa aún más tarde, a veces solo a las 11 de la noche, y los fines de semana solía salir con la excusa de reuniones de trabajo o de quedar con amigos. Palomita ya no hacía preguntas. Después de formalizar los documentos de la casa, había recuperado cierta tranquilidad, sabiendo que al menos tenía alguna protección.
En el salón, las cosas iban bien. La primavera siempre era una época muy activa. Las mujeres se preparaban para el verano, se cambiaban el peinado, se hacían tratamientos de belleza. Palomita trabajaba desde la mañana hasta la noche, atendiendo hasta 7 clientas al día, lo que le ayudaba a distraerse de los problemas domésticos. Yadira pasaba por allí varias veces, preguntaba cómo había ido la reunión con el abogado y aprobaba la decisión de cambiar la titularidad de la casa. «Has hecho bien», decía. «Al menos ahora tendrás un lugar donde vivir, pase lo que pase». Patricia, una clienta habitual, también se interesaba de vez en cuando por los asuntos familiares, pero Palomita intentaba no entrar en detalles. Sentía que pronto iba a pasar algo. La tensión en la casa aumentaba cada día. Eugenio estaba más distraído, pensaba en muchas cosas. Se le olvidaban cosas básicas, como apagar la luz, cerrar el grifo o recoger los platos. A veces, Palomita notaba que él la miraba fijamente, como si quisiera decir algo, pero siempre se lo pensaba mejor y se iba a otra habitación. Las llamadas telefónicas se hicieron aún más frecuentes y secretas. Eugenio podía hablar durante media hora, de pie en el patio o en el baño, y su voz sonaba completamente diferente. Suave, tierna, nada que ver con la forma en que hablaba con su esposa. Varias veces, Palomita lo oyó reír, decir palabras cariñosas, hacer planes para el fin de semana. A mediados de mayo ocurrió lo que Palomita llevaba semanas esperando en secreto. El viernes por la noche, alrededor de las 8, mientras preparaba la cena en la cocina, llamaron a la puerta. Eugenio estaba en casa, algo poco habitual últimamente, y veía las noticias en la televisión. «Yo abro», gritó desde el salón. Palomita oyó que se abría la puerta, y luego unas voces, una de hombre y otra de mujer. La voz femenina era desconocida, joven, con un ligero acento. Hablaban en voz baja, pero se notaba la tensión en la voz de Eugenio. A los pocos minutos entró en la cocina, tenía el rostro tenso, pero decidido. «Palomita, tenemos que hablar», dijo en tono serio. «Vamos al salón». Ella apagó la cocina y siguió a su marido, sintiendo que el corazón le latía más rápido. En el salón, sentada en el sofá, había una mujer joven de 28 o 30 años, guapa, con el pelo largo y oscuro, y un maquillaje llamativo. Llevaba un bonito vestido de verano y zapatos de tacón alto. Miraba a Palomita con curiosidad, mezclada con cierta dosis de desafío. «Palomita, ella es Emiliana», dijo Eugenio colocándose junto a la desconocida. «Emiliana Rojas». La mujer se levantó y le tendió la mano para presentarse, pero Palomita no respondió al gesto. Se quedó en la puerta, tratando de entender lo que estaba pasando, aunque en el fondo ya lo intuía. «Siéntate, por favor», pidió Eugenio, señalando un sillón. «Lo que voy a decirte ahora puede parecerte inesperado, pero he meditado mucho esta decisión». Palomita se dejó caer lentamente en el sillón, sin apartar los ojos de su marido. Emiliana volvió a sentarse en el sofá, pero ahora más cerca de Eugenio. «He decidido pedir el divorcio», dijo él, sin rodeos. «Nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Nos hemos convertido en compañeros de piso. No tenemos futuro juntos». Las palabras la golpearon como un jarro de agua fría, aunque Palomita estaba preparada para algo así. Sin embargo, oírlo en voz alta fue igual de doloroso. «¿Y por eso la has traído aquí?», preguntó en voz baja, señalando a Emiliana con la cabeza. «Emiliana es una parte importante de mi vida desde hace varios meses», respondió Eugenio. «Nos conocimos en febrero, en la tienda donde trabaja. Al principio solo era amistad, pero luego nos dimos cuenta de que sentíamos algo más el uno por el otro». Emiliana le tomó la mano y le sonrió con ternura. «No quería destruir tu familia», dijo ella dirigiéndose a Palomita. «Pero a veces los sentimientos son más fuertes que nosotros mismos. Eugenio me ha contado que lleváis mucho tiempo viviendo como dos extraños». «¿Como dos extraños?», repitió Palomita, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. «Llevamos 5 años casados. Le preparaba la comida, le lavaba la ropa, limpiaba la casa y le apoyaba en todo lo que hacía». «Pero eso no es amor», objetó Eugenio. «Es costumbre, rutina. El amor verdadero es cuando no puedes vivir sin una persona, cuando piensas en ella cada minuto. Lo comprendí cuando conocí a Emiliana». Palomita miró a la joven que estaba sentada en su casa, en su salón, hablando de amor con su marido. Emiliana era realmente guapa, joven, fresca, con la energía que dan los 20 y pocos años. A su lado, Palomita se sentía cansada y envejecida. «Está bien»,
dijo ella tratando de mantener la calma. Si has decidido divorciarte, es tu derecho. Pero ¿por qué la has traído aquí? Podríamos haber hablado a solas. Porque Emiliana va a vivir aquí, respondió Eugenio. Es mi nueva compañera de vida y esta casa ahora es nuestra casa común. La nueva dueña de la casa, añadió Emiliana con una sonrisa que a Palomita le pareció burlona. ¿Cómo que nuestro hogar?, preguntó Palomita, empezando a comprender la gravedad de la situación. Bueno, la casa está a nombre de los dos, así que la mitad es mía, y como voy a vivir con Emiliana, ella también tiene derecho a estar aquí. Palomita sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Eugenio no sabía nada del cambio de titularidad. Para él, la casa seguía siendo propiedad común. ¿Y yo qué? Me voy a la calle. Puedes quedarte con tu madre o alquilar un piso, respondió Eugenio encogiéndose de hombros. Tienes tu salón, tus ingresos, encontrarás un lugar donde vivir. ¿Me estás echando de mi propia casa? De nuestra casa, y no te estoy echando, solo te explico la nueva situación. Nos divorciaremos de forma civilizada, dividiremos los bienes según la ley, pero por ahora tengo derecho a vivir aquí. Emiliana se levantó y recorrió el salón, evaluando el entorno con la mirada. Habrá que cambiar algunas cosas, le dijo a Eugenio. Estas cortinas no pegan nada y los muebles son muy lúgubres, y la cocina se podría reformar. Palomita observaba la escena como si fuera una pesadilla. La joven discutía sobre la reforma de su casa y hacía planes como si Palomita ya no estuviera allí. «Recoge tus cosas», dijo Eugenio endureciendo el tono. «Solo lo imprescindible para empezar. Lo demás lo recogerás más tarde, cuando hayamos acordado el reparto de los bienes. ¿De verdad crees que voy a levantarme y marcharme ahora? ¿Qué más te queda? No vamos a pelear. Tarde o temprano tendrás que marcharte». En ese momento, se oyeron voces fuera de la ventana. Palomita se asomó y vio a la vecina Bernadita, que estaba regando las flores en su jardín, pero claramente escuchando lo que sucedía en la casa de al lado. Las voces altas parecían haber llamado su atención. «¿Podemos al menos hablar de esto tranquilamente, sin extraños?», pidió Palomita, señalando con la cabeza a Emiliana. «Emiliana no es un extraño», respondió Eugenio con brusquedad. «Ahora forma parte de mi vida. Y en general, ¿qué hay que discutir? He tomado una decisión y punto. 5 años de matrimonio y punto. ¿Así, sin más? Sí, así, sin más. La gente se separa, es normal. No hagamos una tragedia». Emiliana se acercó a Eugenio y le tomó del brazo. «Cariño, ¿por qué no le damos tiempo hasta mañana? Deja que se calme». «No», dijo Eugenio con firmeza. «Cuanto antes, mejor para todos. No tiene sentido alargar las cosas». Palomita comprendió que era inútil discutir. Se levantó y se fue al dormitorio a recoger sus cosas. Le temblaban las manos mientras metía la ropa en la maleta. En 5 años de matrimonio había acumulado muchas cosas. Fotos, recuerdos de viajes, regalos, libros. Ahora todo eso le parecía ajeno, innecesario. Solo cogió lo imprescindible. Ropa para unos días, documentos y cosméticos. En la bolsa cabían sorprendentemente pocas cosas para toda una vida. Cuando Palomita volvió al salón con la bolsa, Eugenio y Emiliana estaban sentados en el sofá discutiendo algo y mirando unos papeles. «Ya estoy lista», dijo ella. «Bien», asintió Eugenio sin levantar la vista. «Deja las llaves sobre la mesa». «¿Las llaves de mi propia casa?» «De nuestra casa. Hasta que dividamos oficialmente los bienes, solo podrás entrar aquí con mi permiso». Palomita dejó las llaves en la mesita y se dirigió hacia la salida. En la puerta, se dio la vuelta. «Eugenio, ¿has pensado en lo que estás haciendo?» «Lo he pensado durante 3 meses», respondió él. «Y he tomado la decisión correcta». Emiliana levantó la cabeza y miró a Palomita con lástima mezclada con superioridad. «No te desanimes», dijo en tono condescendiente. «Aún eres joven, encontrarás a alguien. Eugenio y yo estamos hechos el uno para el otro». Esas palabras sonaron como una bofetada. Palomita salió de la casa tratando de ocultar las lágrimas. En la calle la esperaba su vecina Bernadita. Estaba junto a la valla con aire de querer hablar. «Palomita, ¿qué pasa?», preguntó con fingida preocupación. «He oído voces. He visto a una mujer desconocida». «Eugenio ha pedido el divorcio», respondió Palomita lacónicamente, dejando el bolso en el suelo. «Ah, ya veo», dijo Bernardita sacudiendo la cabeza. «Y yo que pensaba que todo iba bien». Al parecer no tan bien como parecía. «¿Y quién es esa mujer?».
Su nueva novia. Bernardita chasqueó la lengua. Bueno, estas cosas pasan. Los hombres son así. Aunque sinceramente, Palomita, no me sorprende mucho. ¿Qué quieres decir? Ya te lo dije hace un mes. Tenías que vigilar más a tu marido, prestarle más atención. Un hombre no se va de casa si su mujer se comporta bien. Palomita miró a su vecina con perplejidad. ¿Entonces es culpa mía? Bueno, no toda, claro, pero en parte sí. Te has dedicado demasiado al trabajo, a tu salón de belleza. Has descuidado la casa y a tu marido. Y él ha encontrado a alguien que lo valora de verdad. Bernardita, ¿de verdad crees que tengo la culpa de que mi marido tenga una amante? Creo que una buena esposa no habría permitido que se diera esa situación. Mi marido, por ejemplo, en 25 años de matrimonio, nunca ha pensado en otra mujer, porque yo siempre he estado a su lado, apoyándolo, creando un hogar acogedor. ¿Y no será que tu marido es simplemente un hombre decente? La decencia no tiene nada que ver aquí. Los hombres solo se van cuando no se sienten bien en casa. Eugenio es un buen chico, muy trabajador. Si se ha ido, es porque tenía una razón. En ese momento, Emiliana salió de la casa. Se había cambiado y se veía como si siempre hubiera vivido allí. «Eugenio, ¿puedes ayudarme a traer mis cosas del coche?», gritó. «Claro, querida», respondió la voz de su marido desde dentro de la casa. Bernadita miró atentamente a la joven. «Es una chica guapa», comentó. «Y joven. Se nota que sabe comportarse». «Sí, muy bien», respondió Palomita secamente. «Bueno, la vida sigue. Lo importante es no enfadarse ni montar escándalos. Resolverlo todo de forma civilizada y cada uno seguirá su camino». Palomita cogió el bolso y se dirigió a la parada del autobús. No tenía coche propio, siempre compartían el que estaba a nombre de Eugenio. «¿Y tú a dónde vas ahora?», le gritó Bernadita. «A casa de mi madre», respondió Palomita sin volverse. «Así es, la familia siempre ayuda. Ya verás, quizá os reconciliéis». Palomita no respondió. Caminaba hacia la parada sintiendo cómo todo lo que estaba pasando se convertía poco a poco en realidad. Hacía solo una hora tenía una familia, un hogar, una vida normal. Ahora se dirigía con un solo bolso a casa de su madre, sin saber qué pasaría después. Tuvo que esperar 20 minutos al autobús. Palomita estaba parada en la parada, mirando la carretera y pensando en lo rápido que podía derrumbarse lo que había construido durante años. Las luces de su antigua casa estaban encendidas, y, de vez en cuando, se veían las siluetas de Eugenio y Emiliana. Ellos estaban arreglándose, planeando una nueva vida, y ella estaba parada en la parada con una bolsa en las manos. Cuando por fin llegó el autobús, Palomita se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. Le esperaba una conversación con su madre, explicaciones, lágrimas. Pero en ese momento no solo sentía dolor y confusión. En lo más profundo de su ser había un sentimiento que no podía definir. Era un alivio. Por fin había terminado la incertidumbre y podía empezar a actuar. La madre de Palomita, Nivea Cortés, vivía en un pequeño apartamento a las afueras de Santiago, en un barrio que ella describía como tranquilo y apacible. A sus 58 años, viuda desde hacía 10, llevaba una vida tranquila de jubilada. Cuidaba de sus plantas, veía series de televisión y se reunía con sus amigas de la antigua fábrica de costura. Cuando Palomita llamó a la puerta alrededor de las 9:30 de la noche, con una bolsa en las manos y los ojos llorosos, Nivea supo inmediatamente que había pasado algo grave. «Mamá, ¿puedo quedarme contigo unos días?», preguntó Palomita, conteniendo las lágrimas. «Por supuesto, querida. Pasa», respondió Nivea abrazando a su hija. «¿Qué ha pasado?». Entraron en la cocina, pequeña pero acogedora, con un mantel de colores sobre la mesa y geranios en el alféizar de la ventana. Nivea puso la tetera y se sentó frente a su hija, esperando una explicación. «Eugenio ha pedido el divorcio», dijo Palomita, y sus palabras sonaron como una sentencia. «Esta noche ha traído a casa a su amante y me ha dicho que me vaya de casa». Nivea dio un grito ahogado y se llevó la mano al corazón. «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar? Si vivíais tan bien...». «Al parecer, no tan bien como yo creía. Lleva varios meses con otra mujer, joven, guapa. Se llama Emiliana». Palomita le contó a su madre toda la historia, desde las primeras sospechas hasta esa noche. Nivea escuchaba, exclamaba, negaba con la cabeza, y cuando su hija terminó, se quedó callada durante un largo rato,
reflexionando sobre lo que había oído. «Qué canalla», dijo finalmente. «Siempre dije que había algo poco fiable en él. Es demasiado guapo y cortés. Los hombres así rara vez son fieles». «Mamá, nunca dijiste eso. A ti siempre te gustó Eugenio». «Bueno, no quería decepcionarte, pero la intuición femenina rara vez falla. Recuerdo que cuando os casasteis pensé, todo es bonito, romántico, pero ¿cuánto durará?» Palomita sonrió entre lágrimas. «Al fin y al cabo duró 5 años. Eso también es mucho tiempo. Muchos no aguantan ni un año. Pero lo importante ahora no es pensar en el pasado, sino en el futuro. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Todavía no tengo nada claro. Todo ha pasado tan rápido». Nivea se levantó, preparó un té fuerte con menta y puso una bandeja con galletas sobre la mesa. «Quédate en mi casa todo el tiempo que necesites. Hay sitio de sobra. Vivo sola en 2 habitaciones. Ya se verá qué hacemos». «Gracias, mamá. Intentaré encontrar pronto un lugar donde vivir para no ser una carga». «No digas tonterías. Eres mi hija, y la casa de una madre siempre está abierta para sus hijos». Se quedaron en la cocina hasta medianoche, hablando de la vida, de los hombres, de lo rápido que todo puede cambiar. Nivea le contó su experiencia, cómo se quedó sola tras la muerte de su marido, cómo se acostumbró a su nueva vida y cómo encontró fuerzas para seguir adelante. «¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años?», le dijo mientras le servía una tercera taza de té a su hija. «Una mujer puede ser feliz sin un hombre. Lo importante es no perderse a una misma, hacer lo que te gusta y rodearte de personas cercanas». «Pero tú querías a papá». «Claro que lo quería. Pasamos 30 años juntos, te criamos. Pero cuando él se fue, yo no morí con él. La vida sigue, y aún puede haber muchas cosas buenas en ella». A la mañana siguiente, Palomita se despertó en la habitación infantil, que desde que se casó se había convertido en el taller de costura de su madre. Había cajas con hilos por todas partes, patrones tirados por el suelo y una vieja máquina de coser zumbando en un rincón. Pero la cama era cómoda, y por primera vez en varias semanas, Palomita había dormido bien. Nivea ya se había levantado y estaba preparando el desayuno. Era madrugadora y siempre se levantaba a las 6 de la mañana, incluso los fines de semana. «Buenos días, querida. ¿Has dormido bien?» «Sorprendentemente bien. Hacía mucho que no dormía tan bien». «Eso significa que tu cuerpo se está recuperando del estrés. Eso es bueno». Durante el desayuno discutieron cuestiones prácticas. Palomita tenía que recoger el resto de sus cosas de su casa, resolver el tema del trabajo en el salón de belleza y pensar en su futuro alojamiento. A las 10:30 Palomita se fue al salón. Tenía que trabajar. Los clientes la esperaban y necesitaba el dinero más que nunca. De camino, pensaba en cómo explicar su situación a sus clientas habituales, si debía contarles lo del divorcio o si era mejor no decir nada por el momento. En el salón reinaba la calma y la tranquilidad. Palomita encendió la música y revisó la agenda del día. 4 clientas, 2 cortes de pelo y 2 tintes. Un día de trabajo normal, que le ayudaría a distraerse. La primera en llegar fue Patricia, que había pedido cita para hacerse la manicura. Enseguida se dio cuenta de que algo le pasaba a la esteticista. «Pareces cansada», dijo mientras se sentaba en la silla. «¿No has dormido bien?» «No, todo bien», intentó bromear Palomita, pero su voz la delató. «Vamos, no me lo cuentes. Lo veo. Tienes los ojos rojos y moratones debajo. ¿Qué ha pasado?» Palomita dudó, pero luego decidió contárselo. Patricia no solo era una clienta, sino también una especie de consejera, una persona con experiencia en los asuntos de la vida. ¿Recuerdas que hace un mes hablamos de las rarezas en el comportamiento de tu marido? Pues bien, resulta que tenías razón. Ayer trajo a casa a su amante y me pidió el divorcio. Patricia silbó. ¿Así, sin más? ¿Sin previo aviso? Bueno, el aviso lo había dado su comportamiento durante los últimos meses. Pero yo seguía esperando que todo se arreglara. ¿Y ahora qué vas a hacer? Aún no lo sé. Vivo con mi madre y trabajo aquí. Tengo que ir a un abogado para averiguar cuáles son mis derechos. Haces bien. Y no te desanimes. Los hombres son hombres, pero la vida no se acaba con ellos. El resto de clientas de ese día estaban menos habladoras, y Palomita se lo agradeció. El trabajo la distraía, sus manos realizaban movimientos rutinarios y podía dejar de pensar en sus problemas. Por la noche, cuando regresó a casa de su madre, Yadira ya la estaba esperando. Su amiga estaba sentada en la cocina con Nivea, y ambas mujeres discutían animadamente. «¡Palomita!
exclamó Yadira, levantándose de un salto. Tu madre me ha contado lo que ha pasado. ¡Qué cabrón! Ya te lo dije, que era un buen chico, suspiró Nivea. Resulta que no es nada bueno. Mamá, si tú misma acabas de decir que siempre has dudado de él, sonrió Palomita. Lo decía, pero esperaba estar equivocada. Yadira se sentó junto a su amiga y le tomó la mano. Cuéntame con detalle cómo fue todo. Palomita volvió a relatar los acontecimientos del día anterior. Yadira escuchaba, frunciendo el ceño y negando con la cabeza. Trajo a su amante a tu casa y dijo que ahora ella era la dueña. Se ha vuelto completamente descarado. ¿Qué podía hacer? ¿Armar una pelea? No, claro que no. Hiciste bien en marcharte, pero ahora hay que actuar. ¿Actuar cómo? ¿Recuerdas lo que hiciste hace un mes con los documentos de la casa? Palomita recordó la visita al notario y el cambio de titularidad. Sí, lo recuerdo. Ahora la casa está a mi nombre. Exacto, exclamó Yadira. Y Eugenio no lo sabe. Él cree que la mitad de la casa es suya, pero en realidad no tiene ningún derecho sobre ella. Nivea arqueó las cejas. ¿Cómo que no tiene derechos? Si compraron la casa estando casados. Tía Nivea, si los documentos se han transferido oficialmente, a través de un notario, y tu marido firmó el consentimiento para la transferencia de la propiedad, entonces la casa pertenece solo a Palomita, y ella puede hacer lo que quiera con ella. ¿Lo que quiera? Repitió Palomita. Sí, lo que quiera. Vivir en ella, alquilarla o venderla. La palabra Bahí quedó suspendida en el aire. Palomita miró a su amiga con los ojos muy abiertos. ¿Estás proponiendo vender la casa? ¿Por qué no? Es tuya, tienes derecho. Eugenio te echó, instaló allí a su amante y se comporta como un cerdo. ¿Por qué tienes que aguantarlo? Pero eso es venganza. ¿Y qué? Se lo merece. Te traicionó, te humilló, te echó a la calle. Ahora te toca a ti demostrar quién manda aquí. Nivea sacudió la cabeza pensativa. Por un lado, chicas, es justo, pero por otro lado, ¿no es demasiado cruel? Tía Nivea, ¿acaso Eugenio no fue cruel? Objetó Yadira. Estuvo casado con Palomita durante 5 años y luego, sin más, la echó de su vida como si fuera un objeto inservible. Es cierto, admitió Nivea. Los hombres deben responder por sus actos. Palomita se quedó callada, pensando en la propuesta de su amiga. Vender la casa. Eso significaba romper definitivamente con Eugenio, dejarlo sin techo, ponerlo en una situación sin salida. Por un lado, se lo merecía. Por otro lado, era una decisión importante que no se podía tomar en un momento de enfado. ¿Y a dónde irá si vendemos la casa?, preguntó ella. Eso es problema suyo, respondió Yadira encogiéndose de hombros. Que se alquile un piso con su nueva novia, o que se vaya a vivir con ella. ¿Y si ella vive con sus padres o en una residencia? Palomita, ¿te preocupas por ellos? Ellos no se preocuparon por ti cuando te echaron a la calle. Era un argumento de peso. Palomita recordó la noche anterior, cómo Eugenio le había dicho con indiferencia que recogiera sus cosas, cómo Emiliana había examinado la casa y había planeado cambiar los muebles de sitio. ¿Y qué? ¿Venderla sin más? ¿Por qué simplemente? Es tu propiedad, tienes todo el derecho a disponer de ella. Pon un anuncio, encuentra un comprador y véndela. Con el dinero que obtengas, cómprate un pequeño apartamento y vive tranquila. ¿Y cómo se hace eso técnicamente? Ellos viven ahora en la casa. Ahí está lo interesante, sonrió Yadira. Traes a los compradores a ver la casa. Ellos no saben que la casa ya no pertenece a Eugenio. ¿Te imaginas sus caras cuando se enteren de la verdad? Nivea dio una palmada. ¡Qué interesante! Así que ellos se han instalado allí, hacen planes, y de repente resulta que viven en una casa ajena. Exacto, asintió Yadira. Será una lección inolvidable. Palomita sintió que algo se movía en su interior. No era ira, sino algo parecido a la determinación. Eugenio había sido cruel e injusto con ella. ¿Por qué tenía que callarse y aguantarse? Está bien, dijo ella. Vamos a intentarlo. Eso sí que lo entiendo, exclamó Yadira con alegría. Mañana mismo pondremos un anuncio en internet y en el periódico. ¿Cuánto pediremos por la casa? El precio de mercado. Ahora los inmuebles están subiendo de precio, incluso se puede poner un poco más que el mercado. Lo importante es encontrar compradores serios que estén dispuestos a cerrar el trato rápidamente.
Pasaron toda la noche discutiendo los detalles. Nivea se ofreció a fotografiar la casa para el anuncio. Tenía unas fotos antiguas que había hecho el año pasado. Yadira se encargó de publicar los anuncios en todos los sitios web inmobiliarios populares. ¿Y cómo redactamos el texto?, preguntó Palomita. Lo habitual. Se vende casa, en tal barrio, tal superficie, todas las comodidades. Precio negociable. Sin más detalles. ¿Y si preguntan por qué la vendemos? Les dirás que nos mudamos a otra ciudad, o que necesitamos dinero urgentemente. No es asunto de nadie. Al final de la tarde, el plan estaba listo. A la mañana siguiente, Yadira publicaría los anuncios, y Palomita esperaría las llamadas de los posibles compradores. Pero recuerda, advirtió la amiga, cuando encontremos un comprador y concertemos una visita, no se lo digas a Eugenio, que sea una sorpresa. ¿Y si no nos deja entrar? Entonces llama a la policía y enséñales los documentos de la propiedad. Está obligado a dejarnos entrar. ¿Y si se da cuenta antes y comprueba los documentos? ¿Por qué iba a darse cuenta? Está convencido de que la mitad de la casa es suya. ¿Para qué iba a comprobar nada? Nivea escuchó los planes de su hija y su amiga con creciente aprobación. ¿Saben qué, chicas? Me gusta su idea. Ese hombre debe recibir su merecido por su traición. A la mañana siguiente, mientras Palomita trabajaba en el salón de belleza, Yadira publicó anuncios de venta de la casa en los 5 sitios web inmobiliarios más importantes y en 2 periódicos locales. A la hora del almuerzo comenzaron a llegar las primeras llamadas. Las 2 primeras eran de agentes inmobiliarios que ofrecían sus servicios para vender la casa. Palomita se negó educadamente, ya que quería vender la casa por su cuenta, sin intermediarios. La tercera llamada resultó más interesante. Era una mujer joven que buscaba una casa para su familia. «Hola, llamo por el anuncio de venta de la casa», dijo. «¿Podría darme más detalles?» «Por supuesto. La casa tiene 2 plantas, 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. El terreno es pequeño, pero está bien cuidado. ¿Y qué zona es? Está lejos del centro. Es una zona residencial tranquila, a 40 minutos en autobús del centro. Hay un colegio cerca, tiendas y todos los servicios. Suena bien. ¿Podría ver la casa?» «Por supuesto. ¿Cuándo le viene bien?» «Mañana puede ser. ¿Por la mañana o por la tarde?» Palomita se lo pensó. «Mañana es sábado. Eugenio puede estar en casa. Mañana a las 2 en punto». «Perfecto. ¿Me puede dar la dirección?» Palomita le dio la dirección y quedaron en verse. Cuando colgó, le temblaban las manos por la emoción. Mañana todo se decidiría. O el plan funcionaría o sucedería algo impredecible. Por la noche, le contó a su madre y a Yadira el acuerdo con los compradores. «Una pareja con 2 hijos», dijo. «Buscan una casa en una zona tranquila. Mañana a las 2 nos reuniremos en la casa». «Muy bien», asintió Yadira. «Iré contigo, para darte apoyo moral. ¿Y si algo sale mal? Improvisaremos. Lo importante es que recuerdes que la casa es tuya y que tienes todo el derecho a enseñársela a los compradores». Nivea abrazó a su hija. «Buena suerte mañana, cariño. Y no te preocupes, la verdad siempre sale a la luz». El sábado amaneció soleado y cálido. Palomita se despertó temprano, a pesar de que la noche anterior no había podido conciliar el sueño debido a los nervios. A las 7:30 de la mañana, ya estaba sentada en la cocina con su madre, tomando una taza de café y pensando en el día que le esperaba. «¿Estás nerviosa?», preguntó Nivea, sentándose junto a su hija. «Mucho. No sé qué pasará cuando lleguemos a casa con los compradores». «¿Has cogido los documentos?» «Sí, están todos en el bolso, y he apuntado el número del abogado, por si acaso». Yadira llegó a la 1 del mediodía. Parecía decidida y claramente ilusionada con lo que estaba a punto de suceder. «¿Lista para cambiar la vida de tu exmarido?», preguntó con una sonrisa. «Supongo que sí, aunque todavía no me lo puedo creer». «Haces lo correcto. Él fue el primero en romper todas las reglas. Ahora te toca a ti». Los compradores, Ricardo y Marta Herrera, un matrimonio con 2 hijos, esperaban frente a la casa a las 2 en punto. El hombre, de unos 35 años, era ingeniero en una fábrica, y su mujer, profesora de primaria. Llevaban 6 meses buscando casa. Querían mudarse de su pequeño piso a una casa con jardín. «Buenos días, ¿es usted Palomita?», preguntó Ricardo cuando ella se acercó a la puerta. «Sí, soy yo. Y ella es mi amiga Yadira». «Encantado. Ella es mi esposa Marta. La casa es tal y como la imaginábamos.
La casa tenía realmente buen aspecto. Era pequeña, pero estaba bien cuidada, con un jardín delantero bien arreglado y una valla recién pintada. En las ventanas había cortinas nuevas, que seguramente había puesto Emiliana. «Pasen, les lo enseño todo», dijo Palomita sacando las llaves. «Perdona, ¿hay alguien dentro?», preguntó Marta sorprendida. En el anuncio no decía que la casa estuviera vacía. «La casa no está vacía, pero es mía y tengo las llaves», respondió Palomita, acercándose a la puerta. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente desde dentro. En el umbral estaba Eugenio, en ropa de casa y con cara de descontento. «Palomita, ¿qué haces aquí? ¿Y quiénes son estos?». «Buenos días, Eugenio. Son los posibles compradores de la casa. Hemos quedado para verla». Eugenio la miró como si estuviera loca. «¿Qué compradores? ¿Qué visita? ¿Te has vuelto loca?». «Estoy vendiendo la casa. Estas personas quieren comprarla». «No puedes vender la casa. La mitad es mía. Fuera de aquí ahora mismo». Los compradores se miraron entre sí, desconcertados. Ricardo dio un paso adelante. «Disculpen, pero no entendemos la situación. ¿No han acordado la venta?». «Nadie ha acordado nada», gritó Eugenio. «Esta mujer es mi exmujer y no tiene derecho a vender nuestra casa común». En ese momento, Emiliana salió de la casa. Llevaba una bata de colores vivos y el pelo recogido en un moño descuidado. «Eugenio, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos?». «Mi exmujer ha decidido vender nuestra casa sin mi consentimiento», explicó él, sin apartar la mirada de Palomita. A Emiliana le pareció ridículo, y miró con desprecio a Palomita y a los compradores. «Ah, ya veo. Has decidido vengarte de nosotros. ¡Qué mezquina! Tío, tía, salid de aquí, esto es un asunto familiar. Nadie va a vender la casa». Palomita sacó una carpeta con documentos de su bolso. «Eugenio, la casa está a mi nombre. Tengo todo el derecho a venderla». «¿Qué estás diciendo? La casa está a nombre de los dos». «¿Y tú te acuerdas de lo que firmaste hace un mes?», respondió Palomita con calma y le entregó el título de propiedad. Eugenio agarró el documento y empezó a examinarlo. A medida que lo leía, su rostro se ponía cada vez más pálido. «¿Qué es esto? Aquí pone que la casa es solo tuya». «Exacto. Hace un mes firmaste el acuerdo para cambiar la titularidad. ¿Recuerdas que te hablé de optimización fiscal? Yo firmé una declaración de impuestos. No decía nada sobre la casa». «Sí que lo decía, pero no leíste la letra pequeña». Eugenio se puso rojo de ira. «Me has engañado. Me has obligado a firmar los documentos con engaños. Te pedí que firmaras los documentos y tú los firmaste. Nadie te obligó». «Pero dijiste que era sobre los impuestos». «Dije, optimización. Y el cambio de titularidad es una de las formas de optimización». Ricardo y Marta se mantuvieron al margen, observando el drama familiar. Mientras tanto, los hijos de los compradores miraban el jardín y discutían dónde se podría poner el columpio. «Escuchen», intervino Ricardo. «¿Por qué no aclaran primero sus cosas y luego nos enseñan la casa?». «No hay nada que aclarar», dijo Palomita con firmeza. «La casa es mía. Tengo los documentos en mis manos. Vamos, les mostraré todas las habitaciones». «No irán a ninguna parte», gritó Eugenio bloqueando la puerta. «Yo vivo aquí y no dejaré entrar a nadie». «Vives en mi casa sin mi permiso», replicó Palomita. «Eso se llama ocupación ilegal». «¿Qué ocupación ilegal? Estoy empadronado aquí». «El empadronamiento no da derecho a la propiedad». Emiliana abrazó a Eugenio por el brazo. «Cariño, no te alteres. Está mintiendo. No puede ser que la casa sea ahora solo suya». «Pero los documentos son auténticos», exclamó él agitando los papeles. «Seguro que son falsos, o un soborno en la oficina de registro». Palomita sacó el teléfono. «Bien, si no crees en los documentos, llamaré a la policía. Que ellos lo aclaren». «No te atrevas», gritó Eugenio. «¿Por qué no me atrevo? Estás en mi propiedad sin permiso y estás impidiendo que el propietario legítimo disponga de sus bienes». Palomita marcó el número de la policía. La conversación fue breve. Explicó la situación, dio la dirección y pidió que enviaran una patrulla para resolver la disputa sobre la propiedad. «Ya vienen», informó guardando el teléfono. «Llegarán en 15 minutos». «Te has vuelto loca», gritó Eugenio. «Llamar a la policía para que venga a por tu marido, tu exmarido. Y tú infringes la ley». «Yo no infrinjo nada. Esta es mi casa». «No, es mía. Y aquí están los documentos que lo demuestran».
Yadira había permanecido en silencio todo ese tiempo, pero ahora no pudo aguantar más. Eugenio, cuando echaste a Palomita de casa, ¿pensaste que estabas actuando como un cerdo? ¿Y tú qué tienes que ver?, espetó él. Que soy la mejor amiga de la mujer a la que has traicionado y humillado. Toma lo que te mereces. ¿Qué lista eres? ¿Le has enseñado a falsificar documentos? Los documentos no son falsos, intervino Palomita. Puedes comprobarlo en la oficina de registro. Emiliana se mesaba nerviosamente el cinturón de la bata. Eugenio, ¿y si dice la verdad? ¿Qué haremos entonces? No dice nada. No puede ser. Pero en su voz ya se notaba la duda. Los documentos parecían auténticos. Los sellos y las firmas eran oficiales. Los compradores esperaban pacientemente a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Marta les decía en voz baja a los niños que no se acercaran a los adultos que discutían. 20 minutos después, llegó un coche de policía. Bajaron 2 personas, un sargento de unos 40 años y un joven patrullero. El sargento se acercó al grupo de personas que estaba junto a la casa. ¿Quién llamó a la policía? Yo, respondió Palomita. Soy la propietaria de esta casa. Quiero enseñársela a unos compradores, pero estas personas no me dejan entrar en mi propiedad. ¿Y usted quién es?, le preguntó el sargento a Eugenio. Soy el dueño de esta casa. Esta mujer es mi exmujer y está intentando vender nuestra casa. ¿Tiene algún documento? Palomita le mostró el título de propiedad. El sargento lo examinó atentamente y comprobó los sellos. El documento parece auténtico. La casa está a nombre de Palomita Cortés. ¿Tiene usted algún documento de propiedad?, le preguntó a Eugenio. Es decir, están en casa, en algún sitio, pero la casa se compró durante el matrimonio, así que es común. Señor, los bienes gananciales pueden transferirse a uno de los cónyuges con el consentimiento mutuo de ambos. Si existe un acuerdo notarial para la transferencia, todo es legal. Pero me obligaron a firmarlo con engaños. Eso es otra cuestión. Si cree que le han engañado, acuda a los tribunales. Por ahora, los documentos indican que la casa pertenece a esta mujer. El sargento se volvió hacia Palomita. ¿Quiere que estas personas desalojen la casa? Sí, quiero enseñar la casa a los compradores y disponer de mi propiedad en el futuro. Entendido, asintió el policía y se dirigió a Eugenio. Señor, debe desalojar la propiedad ajena. ¿Ajena?, estalló Eugenio. Llevo 5 años viviendo aquí. Señor, no levante la voz. Los documentos indican que la casa no es suya. Recoja sus cosas y abandone el inmueble. No me iré a ninguna parte. Esto es ilegal. Me han engañado. Los documentos son falsos. Señor, si cree que los documentos son falsos, presente una denuncia ante la fiscalía. Mientras tanto, estos documentos tienen validez legal. Eugenio se sonrojó y gritó aún más fuerte. ¡Qué injusticia! Echan a una persona de su propia casa por unos papeles falsos. Señor, por última vez, cálmese y abandone el inmueble voluntariamente. ¿Y si no quiero? Entonces aplicaremos la fuerza conforme a la ley. El joven policía puso la mano sobre las esposas. Eugenio lo miró, luego al sargento, luego a los documentos que Palomita tenía en las manos. ¿Cuánto tiempo nos dan para recoger?, preguntó con voz apagada. ¿1 hora será suficiente? Eugenio asintió y suspiró profundamente. De acuerdo, pero esto no ha terminado, amenazó a Palomita. Lucharé, te llevaré a los tribunales y demostraré que me has engañado. Estás en tu derecho, respondió ella con calma. Emiliana había permanecido en silencio todo ese tiempo, pero ahora no pudo contenerse. Eugenio, ¿a dónde vamos a ir? Tengo una habitación alquilada, no hay sitio para 2. No lo sé, espetó él. Primero vamos a aclarar esta maldita estafa. ¿Y por qué no nos vamos a vivir con tus padres?, sugirió ella. ¿Con mis padres? Ya sabes lo que piensan de nuestra relación. Entonces, ¿con los míos? Ya se nos ocurrirá algo, la interrumpió él. Los policías se quedaron haciendo guardia frente a la casa mientras Eugenio y Emiliana recogían sus cosas. Se les oía discutir dentro, dar portazos y tirar cosas al suelo. Disculpen las molestias, dijo Palomita a los clientes. No esperaba que se alargara tanto. No pasa nada, respondió Ricardo. Lo importante es que se resuelva el asunto. La casa nos gusta mucho. Sí, es muy acogedora, asintió Marta. Y el barrio es tranquilo, ideal para los niños. 1 hora más tarde, Eugenio y Emiliana salieron de la casa con maletas y bolsas. Ambos parecían sombríos y desconcertados. Ya pueden quedarse con su casa,
dijo Eugenio con rencor. Pero voy a conseguir que se haga justicia. Voy a solicitar la anulación del contrato. Buena suerte, respondió Palomita lacónicamente. Cuando el exmarido y su amante se marcharon en taxi, los policías redactaron el informe y también se fueron. Por fin, Palomita pudo enseñar la casa a los compradores. Todo estaba limpio y ordenado. Emiliana, al parecer, limpiaba bien. En el salón había cojines nuevos en el sofá y en el dormitorio colgaban otras cortinas. La casa está en perfecto estado, comentó Ricardo mientras echaba un vistazo a la cocina. Sí, los muebles son casi nuevos, añadió Marta. ¿Y eso está incluido en el precio? Los muebles principales, sí. Solo retiraré los objetos personales de los antiguos inquilinos. Recorrieron toda la casa, inspeccionaron el terreno y discutieron los posibles cambios. A los niños les gustó especialmente el jardín, ya que había mucho espacio para jugar. Nos gusta, dijo Ricardo. ¿Cuándo podemos formalizar la compra? Mañana mismo. Tengo todos los documentos listos. ¿No habrá problemas con la hipoteca? Ninguno. La casa está limpia, no tiene cargas. Quedaron en reunirse el lunes en la notaría para firmar el contrato preliminar. Los compradores estaban dispuestos a pagar el anticipo de inmediato. Gracias por esperar a que se resolviera la situación, dijo Palomita al despedirse. Ya se sabe, sonrió Ricardo. Lo importante es que ahora todo es legal y honesto. Cuando los compradores se marcharon, Palomita entró en la casa una vez más. Había vivido allí 5 años. Allí estaban sus recuerdos, buenos y malos. Pero ahora ese capítulo de su vida se cerraba definitivamente.